Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Gnosis Tributaria. El día de hoy vamos a tratar sobre uno de mis impuestos predilectos, el impuesto general a las ventas. Vamos a hacer un análisis histórico y profundo de las raíces de la imposición al consumo en el Perú. Vamos a dividir, como siempre, el tratamiento en 3 bloques temáticos y comenzamos a continuación. Muy bien, en este primer bloque vamos a hacer un poco de historia. Si bien vamos a hablar del impuesto general a las ventas, debemos recordar que el IGB es en esencia un impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la historia de la imposición al valor agregado en el mundo? ¿Desde cuándo viene? ¿Se remonta a los egipcios, a los sirios? No. El origen de este modelo de imposición se remonta a los inicios del siglo XX. En Alemania, un industrial llamado Wilhelm von Siemens, en 1919, propone al gobierno alemán la implementación de este esquema de imposición que busca gravar el consumo, pero a través de la cadena de comercialización realizada a través de empresarios. Lo curioso es que este alemán no era ni un economista ni un tributarista, sino era un ingeniero industrial. La idea, propuesta en 1919, no recibe el eco suficiente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, una misión dirigida por los norteamericanos a Japón propone para la reconstrucción de este país demolido por 2 bombas nucleares, como bien conocemos, la implementación de un nuevo régimen impositivo para generar los recursos suficientes para que Japón se reconstruya, la misión SOAP. En esta misión se intenta implementar por primera vez en el mundo un impuesto al valor agregado sin éxito. Es recién en 1954 que en Francia, a través de los estudios y el impulso de un eminente tributarista y miembro de la administración tributaria francesa, Maurice Loret, que se logra implementar por primera vez a nivel mundial un impuesto al valor agregado, que es el IVA francés, que luego es replicado en los países de la Unión Europea y posteriormente llega a estas latitudes. Bueno, y en el Perú es a partir de 1982 que se implementa por primera vez un impuesto al valor añadido en el segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry. Este impuesto, sin solución de continuidad, es el que nos sigue al día de hoy. El impuesto general a las ventas que tenemos hoy es, en esencia, el mismo impuesto general a las ventas implementado desde 1982, cierto, con algunos ajustes, algunos retoques, pero el mismo impuesto al fin. Si uno mira con detenimiento, nuestro impuesto general a las ventas es en esencia un impuesto al valor agregado. Muy bien, hablemos un poco del IVA peruano, o sea, nuestro impuesto general a las ventas. En esencia, en lenguaje, digamos, económico, podríamos decir que nuestro impuesto general a las ventas es uno de sustracción sobre base financiera de tipo impuesto contra impuesto. Para poner esto en lenguaje sencillo, el IGB peruano adhiere a la mayoritaria tendencia a gravar bajo la modalidad de sustracción, que significa fundamentalmente hallar el valor agregado por la diferencia entre las ventas realizadas en un mes menos las compras realizadas en un mes. ¿Pero por qué? Por alguien que tenga la condición de empresario. El centro de gravedad para entender a un impuesto al valor agregado como es el IGB es que la capacidad contributiva que este tipo de impuestos pretende gravar no es la del empresario, sino la del consumidor final. Sin embargo, para llegar al consumidor final, el IVA, nuestro IGB, se vale de las transferencias previas que se dan en las diversas cadenas de comercialización de bienes y servicios que los empresarios realizan. En ese sentido, no es que se grave la capacidad contributiva del empresario, sino a través de las transferencias realizadas por los empresarios, el consumo que en definitiva realice aquel que califique como un consumidor final. ¿Qué grava el IGB? ¿Cuáles son las operaciones
que decantan en consumos que el IGB grave. Las operaciones que el IGB pretende gravar son básicamente ventas y, por otro lado, servicios. Ventas y servicios con una característica fundamental, realizadas dentro del territorio peruano. Con esto, tenemos que las principales operaciones son la venta en el país de bienes muebles, la primera venta de inmuebles realizada por el constructor, los servicios prestados en el país, los servicios utilizados en el país pero prestados por sujetos no domiciliados y las operaciones de importación junto a los contratos de construcción también. En esencia estamos hablando de ventas de bienes o prestaciones de servicios, pero siempre realizados dentro de la jurisdicción territorial del gobierno peruano. Eso nos describe cuál es el hecho imponible o las operaciones que este impuesto pretende gravar. Y en este tercer y último bloque vamos a hablar de un tema fundamental: la relación del principio constitucional de capacidad contributiva con el sujeto del impuesto, que es el empresario. Yo en el bloque anterior les mencionaba que el IGB, como impuesto al valor agregado, pretende gravar la riqueza del consumidor final. Sin embargo, quien le paga los impuestos al Estado no es el consumidor final, sino el empresario. ¿Cómo lograr entonces que el principio de capacidad contributiva alcance de manera efectiva y certera a aquel que el impuesto ha seleccionado como objetivo del gravamen? Entra a tallar aquí el principio de neutralidad. El principio de neutralidad no es otro que el propio principio de capacidad contributiva actuando en el plano normativo. ¿Cómo así? Yo les he explicado que los empresarios son meros mecanismos para llegar al consumidor final, el cual tiene la capacidad contributiva que el impuesto pretende alcanzar. Pero para no gravar la riqueza del empresario, que este impuesto no pretende gravar, el impuesto, el modelo de impositivo del IVA, se vale de una técnica, que es la técnica del crédito fiscal. En consecuencia, por la neutralidad, al empresario que vende productos, pero a su vez compra insumos que necesita para el producto que está vendiendo, se le permite deducir como crédito fiscal el impuesto pagado a la hora de la compra. De tal suerte que quien vende productos gravados que se destinan a un consumo final puede deducir al momento de la determinación del impuesto los IGBs de las compras que ha realizado y que están canalizadas a través de las facturas. De suerte tal que cuando este empresario al final del mes determina el impuesto por pagar, realiza la siguiente ecuación: IGB por ventas que él realiza, 100. IGB por compras que él tiene, crédito fiscal, 60. ¿Cuál es el valor agregado? Solo 40. Si uno mira matemáticamente la operación, este empresario no estará pagando con su capacidad contributiva, sino estará únicamente pagando por el valor agregado que se le ha consignado en esa etapa del circuito de producción, de comercialización o servicios, al bien o servicio que está transfiriendo a un consumidor final. La neutralidad supone que al permitírsele deducir el crédito fiscal a la hora de la determinación del impuesto mensual, en la capacidad económica del empresario el impuesto sea igual a cero. Vale decir, el impuesto no sale del bolsillo del empresario y al final es canalizado hasta el consumidor final. El consumidor final no tiene derecho al crédito fiscal, con lo cual es él el impactado económicamente con el impuesto. Esto es importante entenderlo porque si estoy señalando que el IGB es un impuesto al valor agregado y es un impuesto neutral para el empresario, el kit del asunto, el centro de gravedad es entender que el Estado al empresario le tiene que garantizar el derecho al crédito fiscal, porque es solo a través de este mecanismo que el impuesto no termina impactando en la riqueza del empresario, sino que se conduce única y exclusivamente hacia el consumidor final.
¿Qué ocurre cuando el Estado no garantiza suficientemente el ejercicio del derecho al crédito fiscal e impide la deducción de impuestos válidamente pagados en la compra por el empresario por razones formales? Por ejemplo, el comprobante fue mal emitido, el comprobante fue mal registrado, el comprobante no tiene cierta característica que el ordenamiento jurídico exige. Sin embargo, la operación es real. Este empresario pagó y desembolsó un IGB en la compra. ¿Qué ocurre cuando el Estado impide el ejercicio de ese derecho al crédito fiscal? Ya no solo no se está alcanzando al consumidor final de manera uniforme y única, sino que se está gravando a alguien que el impuesto no debería gravar, que es el empresario. El empresario pagará impuestos, sí, pero a la renta, no al impuesto al valor agregado, porque no es el consumidor final del producto que se está expendiendo. Con esto lo que quiero decirles es que es sumamente importante que el Estado garantice, cuando hay operaciones de compra verdaderas, el derecho al crédito fiscal, porque así se cumple con el principio de neutralidad y de esta manera con el principio de capacidad contributiva que la Constitución peruana garantiza a todos los contribuyentes. Muy bien, vamos a explicar ahora en este gnosis simplificado cómo funciona el IGB. Tenemos el ejemplo de Inversiones La Naranja, que es un fabricante de celulares. Inversiones La Naranja le vende celulares a Orange Group, que es un mayorista y minorista en la venta de celulares. La venta de celulares a 100, operación grabada con el IGB, 18%, el precio que paga Orange Group es 118. Orange Group le vende un celular a Rodrigo, hace un margen de utilidad y vende a 200, trasladando el IGB que equivale a 36, 18% de 236. Rodrigo termina pagando 236 por el celular. ¿Cómo funciona el IGB? Orange cobra el 36 y es su débito fiscal, pero deduce el impuesto pagado en la adquisición, los 18 del ejemplo anterior, como crédito fiscal. ¿Cuánto termina pagando Orange? Solo 18. ¿Cuánto recauda el Estado peruano? 18 de la operación inicial más los 18 de la segunda operación, 36. Ese es el gnosis simplificado del día de hoy. Cuídense mucho. Y los invito a que nos sigan acompañando en nuestros siguientes programas. Cuídense mucho.